Respondiendo a una pregunta que me hicieron sobre Trivium y Quadrivium, que yo lo nombré en otro video, pero sin detallarlo porque en realidad vino de costado hablando de otro tema, que era, claro, era en base a un libro que yo les mostraba donde estaban las materias que estudiaban los estudiantes griegos, ¿no? Se dividían primero en tres y después en cuatro. El 3 y el 4 aparece bastante seguido. Porque ¿qué ocurre? Cuando estudiamos la geometría sagrada, primero, más allá de los conceptos generales y el simbolismo, el sentido, los significados, se empieza a entender la simbología de cada número, del 1 al 6 sobre todo, y después completando los 10. Pero a partir de ahí, y recién a partir de ahí, podemos adentrarnos en lo que es lo más importante, en lo que es el verdadero sentido, la verdadera dimensión que tiene ese conocimiento, que es relacionar números. Es decir, un 6 no es un 6, sino es en relación a un 1, por decir algo. Siempre hay una relación. No te olvides que esa relación es lo que se llama el logos en griego. Relacionar algo, lo que da la posibilidad de la idea de cosmos, que es superadora del caos o no superadora, porque caos no tiene que ver con desorden ni nada, ni con como nosotros conocemos hoy la palabra caos usualmente, sino que caos era el todo, que a la vez era un gran uno. A partir de ahí, en base a relaciones entre componentes, es decir, en base a logos, se establece un determinado orden dinámico que es el cosmos. Entonces este número 3 aparece en la primera figura después del 1, que es un punto, y el 2, que es la unión entre dos puntos. Se conforma la primera de las figuras donde podemos hablar de proporciones. Y el 3 aparece, por ejemplo, llevado a la espacialidad en un tetraedro. 4 caras triangulares. Por ejemplo, esa relación 3 y 4 en la pirámide se ve más clara todavía porque la base es cuadrada, lo cual es diferente porque aquí priman más las aristas, eso hace que el tetraedro sea más dinámico, la pirámide se planta, ¿no?, en esa base perfecta que es el número 4. Imagínate si a eso lo duplicás y obtenés un octaedro, esta figura perfecta que son dos poliedros de los que tengo aquí, unidos por su base. Y si vamos a una complejidad superior, por ejemplo, el octodecaedro, 18 caras, combina tanto triángulos como caras de 4 lados. Es decir, esta relación 3 y 4 nos permite un montón de combinaciones que obviamente no son en sí mismas, sino que a partir de ahí podemos establecer relaciones simbólicas. Y este 3 y 4 se relaciona con el trivium y el quadrivium, en el sentido de que el trivium estaba constituido por 3 materias principales, fundamentales, que los estudiantes debían aprender. Así como vos aprendiste, qué sé yo, geografía, historia. Yo en la secundaria tenía derecho comercial, derecho civil, ERSA, algún idioma, inglés o francés, por supuesto, contabilidad. En fin, los griegos tenían 3 materias que primero tenían que ver con la palabra, con el lenguaje, ¿sí? La gramática,
la lógica y la retórica. ¿Por qué? Porque esto estaba regido por principios fundamentales, que eran lo bello, lo bueno y lo verdadero. Es decir, vos decís, ¿cómo que tiene que ver la lógica en eso? A través de la lógica entendían justamente lo verdadero. La gramática era el conjunto de herramientas para poder expresarte, y después la retórica ya implicaba esto de la dialéctica, el ágora, ¿no? El ir a discutir por el puro hecho de desarrollar tu discurso, ¿no? Así como las discusiones bizantinas. Bien, primera parte, la palabra, el lenguaje. La segunda parte, ya superior, el quadrivium, que justo constaba de 4 órdenes, de 4 materias principales, y tenían que ver con el número, ya no con la palabra. Aritmética, que era desarrollar el logos, es decir, la relación entre los números. Lo mismo que en la palabra la gramática. La geometría, donde el orden se establecía a través del espacio, es decir, el número en el espacio. La música, que en realidad era la armonía. Este ya era un concepto más amplio, pero la manera de entrarle a esa armonía era a través de la música. La música era la puerta de entrada para eso, ¿no? Con elementos como los compases, el ritmo. ¿Por qué? Porque así como la geometría era buscar el orden de los números en el espacio, a través de la música era el orden de los números en el tiempo. Y otra más que completa las 4, con la aritmética, la geometría y la música. El cuarto era la astronomía, que tenía que ver con ese orden en el tiempo y en el espacio, todo a la vez. Ahora estos 3 primeros más estos 4 segundos, órdenes, saberes, en realidad siempre tenían la coherencia de ir hacia una búsqueda, que era de lo que te dije primero, lo bello, lo bueno y lo verdadero. Todo eso genera una totalidad y a la vez una unidad. Lo mínimo podés ejemplificarlo con un átomo, con una célula. Esa imagen y semejanza de lo máximo, del todo, del universo, con finitud o infinitud, como vos lo conceptualices, pero lo más pequeño era representativo de lo más grande y viceversa. La unidad en la totalidad. Es decir, todos estos saberes tenían una coherencia que buscaba ese tipo de hombre, ese tipo de persona, ese tipo de ser desarrollado a través de la cultura de estos saberes, ¿no? Y con esto de la matemática y de las relaciones, todo eso que en realidad se cuenta así en abstracto, porque los números son abstractos, después con la sabiduría era llevado a situaciones de la vida cotidiana, a las relaciones humanas. Me acuerdo de Diofanto, un matemático griego, dicen los historiadores, pero en realidad él nació en Alejandría. Era un griego de Egipto. ¿Viste? Así como los ingleses dicen cuando alguien se destaca y es de Irlanda o de Escocia, por ejemplo, el deporte, dicen es británico, porque ahí se lo acaparan.
No dicen que es escocés, que es irlandés. No. Se destaca un inglés, dicen es inglés. Bueno, acá los griegos incorporan a Diofanto, que él venía de Alejandría. ¿Quién fue Diofanto? El padre de la álgebra. Es considerado de tal manera, pero era un gran matemático nacido entre los siglos 3 y 4, ahí hay duda, 3 o 4. Y hay una anécdota que dice que estaban sus discípulos ahí, sus alumnos, discutiendo, y uno le pregunta, ¿cómo hacemos cada uno con sus saberes para ponernos de acuerdo? Porque esto cada vez genera más separación de las ideas, más discusión, y no llegamos a acordar. Entonces ahí viene una vieja frase que seguramente la habrás escuchado porque después la cultura popular la ha utilizado para muchas cosas. Entonces la manera de solucionarlo, él dijo, sumen y multipliquen, nunca resten ni dividan. Bueno, este era Diofanto, que si bien los historiadores no se ponen de acuerdo en cuanto a su año de nacimiento, siglo III, siglo IV, yo prefiero creer que es otra vuelta de la historia que hace que los sabios hayan tenido un olvido exprofeso para que siga habiendo otra relación entre el número 3 y el número 4.